En algún rincón de un pueblito olvidado en México, donde las casas parecían pararse a duras penas, y el polvo se levantaba con cada brisa del desierto, dos pequeños cachorros vagaban sin rumbo fijo. Nadie sabía de dónde venían, ni quién los había dejado a su suerte, pero sus miradas contaban historias de una vida llena de abandono y frío. El mayor de los dos, flacucho y con heridas que nunca parecían sanar del todo, llevaba la cabeza baja, casi como si cargara el peso de 1000 desengaños. Él protegía a su hermano más pequeño, una criatura de pelaje desaliñado que apenas se sostenía en pie, tambaleando entre los baches del camino. En cada paso, el polvo les cubría el cuerpo, y ellos, como sombras silenciosas, seguían caminando, buscando algo que ni ellos mismos entendían. La gente pasaba junto a ellos, algunos les echaban una mirada fugaz, otros ni siquiera les veían. Era como si fueran invisibles, como si el mundo hubiera decidido que esos pequeños no importaban. Y ellos, quizás, ya empezaban a creerlo. En noches heladas, se acurrucaban en cualquier rincón que ofreciera un poco de resguardo. Los dos juntitos, el mayor abrazando al pequeño, como si su calor fuera suficiente para alejar las sombras y el miedo. El hambre era su fiel compañero, un dolor constante que les retorcía las entrañas y les hacía soñar con una comida que nunca llegaba. Pero ellos no pedían, no lloraban, solo miraban en silencio, soportando lo que les había tocado. Cada madrugada, antes de que el sol saliera, se ponían en marcha otra vez, caminando sin destino, pero siempre juntos. Era su única certeza en un mundo incierto. Algunos días lograban encontrar un trozo de pan viejo o un poco de agua estancada. Otros días, simplemente seguían adelante, con el estómago vacío y el espíritu cansado. La calle les enseñó a no esperar nada, a no confiar en nadie. Y a pesar de todo, el mayor siempre cuidaba del pequeño, manteniéndolo cerca, como si en ese abrazo pudiera prometerle que todo iba a estar bien. Pero, ¿cómo podría? Ambos sabían que las promesas no llenan el estómago, ni espantan el frío. Pasaron meses en esa travesía sin sentido, y el tiempo fue dejando huellas en sus cuerpos. El pelaje del mayor se volvió opaco, quebradizo, y sus ojos, antes llenos de esperanza, ahora solo reflejaban cansancio. No podía dejar de pensar en cuánto tiempo podrían resistir. Miraba al cielo en las noches, quizás esperando un milagro, algo que rompiera ese ciclo de dolor que parecía no tener fin. Cada vez que sentía que no podía más, miraba al pequeño, a su hermano, y encontraba una razón para seguir. El sacrificio de cada paso, de cada día sin comida, de cada noche helada, se convertía en un acto de amor. Aunque el mundo les había fallado, él no fallaría a su hermano. No todos entenderían el tipo de vida que llevaban, pero ellos sabían bien lo que era la soledad, el dolor de estar perdido en un mundo que no les daba refugio. Las calles eran duras, implacables, y cada vez que encontraban un rincón tranquilo, sabían que sería solo por un momento. Los gritos, los autos, las luces de la noche les recordaban que no había paz para ellos. Sin embargo, esa soledad también les unía más. Cada noche era una prueba, y cada mañana, un nuevo desafío que superaban juntos. En sus silencios compartidos, había algo especial, una promesa tácita de permanecer unidos, pase lo que pase. Mientras el pequeño miraba al mayor con ojos de esperanza, el mayor no tenía más que ofrecerle que su compañía. No había promesas de un futuro mejor, ni siquiera de un siguiente día. Solo el presente, y el hecho de que, en medio de ese dolor compartido, nunca estarían realmente solos. Nadie entendía por qué seguían luchando, porque no se rendían. Pero en cada mirada compartida, cada paso arrastrado sobre la tierra seca, había una lección de vida, una historia de supervivencia y amor que solo ellos podían contar. A pesar de todo, a pesar de cada día difícil, nunca se separaban. Se tenían el uno al otro, y quizás eso era suficiente. En uno de esos días en que la esperanza se sentía cada vez más lejana, los dos cachorritos caminaban por las calles del pueblo, pasando por callejones sucios y terrenos baldíos llenos de basura. El hambre les daba vueltas en el estómago, y el más pequeño ya no podía ni mover sus patitas bien. El mayor lo empujaba suavemente con el hocico, como diciéndole que siguiera, que aguantara un poquito más.
A veces, la vida parece que nos prueba hasta el límite, ¿verdad? ¿Quién no se ha sentido así, con el mundo encima, tan pesado que parece que no se puede más? Llegaron a un rincón cerca del mercado, donde a veces encontraban migajas de comida que dejaban para los gatos callejeros. Pero ese día no había nada, solo una lata vacía y un par de migajas duras. El mayor intentó darle un pedacito de pan al pequeño, pero él ni fuerzas tenía para masticar. Era doloroso verlo, pero al mismo tiempo, una lección de vida sobre lo que significa luchar con lo poco que se tiene. Historias de superación y amor incondicional como la de estos cachorritos son las que nos hacen reflexionar, ¿no? Si quieres conocer cómo sigue esta historia y otras así de impactantes, suscríbete al canal y no te las pierdas. Hay cosas que vale la pena escuchar para recordarnos lo fuerte que podemos ser. Esa noche, se acomodaron debajo de un árbol solitario, abrazados como siempre hacían para calentarse. El más pequeño temblaba, y el mayor lo cubría con su cuerpo, ignorando su propio cansancio y dolor. ¿Cuántos hemos tenido noches largas en las que parece imposible seguir? Cada segundo se volvía eterno. Pero ahí estaban ellos, luchando contra el deseo de rendirse. Las luces de la calle iluminaban sus ojitos tristes, y el mayor, mirando al cielo, parecía murmurar una oración silenciosa, una última esperanza para no perderlo todo. En el silencio de esa noche, había algo especial. Es como si esos dos cachorritos, solos en el mundo, fueran testigos de una verdad profunda. No importa cuán difícil sea el camino, siempre hay algo en nuestro interior que nos empuja a seguir. El mayor, al abrazar a su hermanito con sus patitas, parecía estar diciendo que no se rendirían, que juntos enfrentarían cualquier tormenta. ¿Qué lección nos dejan estos pequeños héroes invisibles? ¿No? Porque ahí estaban, aguantando sin pedir nada a cambio, resistiendo cada día con la fuerza que solo un gran amor puede dar. Al amanecer, el sol apenas se asomaba y ellos ya estaban de pie, aunque apenas podían caminar. El pequeño, más débil que nunca, apenas levantaba su cabecita, y el mayor, con las patitas adoloridas, lo empujaba para que no se quedara atrás. Parecía que cada paso les costaba la vida, como si el suelo ardiera debajo de sus cuerpos frágiles. ¿Cuántas veces en la vida sentimos que no podemos más? Ellos, aunque nadie los notara, parecían saberlo mejor que nadie. Y aún así, seguían, como si esa determinación fuera todo lo que les quedaba. Esa mañana pasaron frente a una casa, y el mayor miró hacia adentro, quizás esperando un poco de compasión. Había niños jugando, riendo con sus padres, mientras ellos seguían del otro lado, separados por una cerca y una vida que parecía tan lejana para ellos. ¿Cuántas veces habrán deseado, en sus corazoncitos, tener un hogar? Pero el mundo seguía girando, y nadie reparaba en esos dos amigos que, con el poco aliento que les quedaba, no dejaban de luchar. Ellos sabían que no era fácil, pero la calle les había enseñado a no esperar nada, a no confiar en nadie. El pequeño se cayó de repente, con las patitas flacas que ya no podían más. El mayor, desesperado, se quedó a su lado, lamiendo su carita como diciéndole que no se rindiera. Era un momento de puro amor y dolor, un instante que quedaría grabado en el corazón de cualquiera que lo viera, si tan solo alguien se detuviera a mirar. Los días de hambre, de frío, habían dejado cicatrices en sus cuerpos, pero esa mañana, en ese rincón del pueblo, fue como si todas las heridas se abrieran de nuevo. El mayor lo abrazó, como diciendo que no pasaría nada malo mientras él estuviera allí. En ese abrazo silencioso, en medio del polvo y las sombras, parecía que todo el dolor del mundo cabía en esos dos pequeños cuerpos. ¿Cuántas veces no hemos deseado un abrazo así, en nuestros propios momentos de soledad? Pero ellos solo tenían sus patitas, su calor y ese lazo invisible que los mantenía juntos. Eran sobrevivientes de una vida que no pedían, y aún así no dejaban de amarse, como si en cada momento compartido hubiera una promesa de seguir adelante. Quizás no sabían a dónde iban, ni si habría comida o refugio, pero sabían que mientras estuvieran juntos, ese camino, por duro que fuera, no sería tan solitario. Había pasado una semana desde aquella mañana en que el pequeño había caído, y el mayor aún sentía el peso de esa imagen. En cada paso, se le clavaba en el pecho el miedo de que volviera a suceder. Se esforzaba por mantenerse firme,
por no dejar que el cansancio lo venciera, pero el peso de cuidar a su hermano era más grande que su propio dolor. Aquella travesía no parecía tener fin, y aunque la fuerza del mayor flaqueaba, algo en él se negaba a rendirse. Tal vez era el amor por el pequeño, esa necesidad de verlo a salvo. Caminaban con dificultad, arrastrando las patitas sobre la tierra seca, y en cada paso, el mayor repetía en su mente una promesa silenciosa: «No te voy a dejar». Pasaron por un mercado lleno de olores deliciosos, y por un momento los dos se detuvieron. Sus estómagos vacíos rugieron, y el pequeño miró al mayor con ojos esperanzados, como si al menos una vez algo bueno pudiera suceder. Pero cuando intentaron acercarse, los comerciantes los alejaron con gritos y golpes. El mayor se colocó delante del pequeño, cubriéndolo con su cuerpo, resistiendo los empujones y el desprecio. Era como si el mundo entero estuviera en su contra, como si su lucha por sobrevivir fuera solo suya, sin nadie dispuesto a ofrecer una mano amiga. Sin embargo, el mayor siguió protegiendo a su hermano, como lo había hecho siempre. Al caer la noche, encontraron un lugar para refugiarse, un rincón oscuro y sucio que a nadie le importaba. Se acurrucaron juntos, buscando calor en medio del frío, y el mayor colocó su cabeza sobre el lomo del pequeño, como si eso pudiera darle la seguridad que tanto necesitaban. Habían pasado días sin comer, y el pequeño apenas podía levantar su cabeza, pero el mayor seguía alentándolo. «Estamos juntos, eso es lo que importa», parecía decirle con su presencia. En medio de ese silencio, el mayor recordaba los días en que aún tenía esperanza, cuando pensaba que alguien podría ayudarles. Ahora, esa esperanza era apenas un eco lejano. La vida en las calles les había enseñado que el amor y la fuerza nacen del dolor. Cada cicatriz en sus cuerpos era testigo de una batalla, de un día más superado juntos. El mayor, aunque ya no tenía fuerzas, sentía que su misión era proteger al pequeño, incluso cuando el hambre y el frío lo hacían dudar. No podía rendirse, no cuando el pequeño aún lo necesitaba. Cada noche, mientras las luces del pueblo se apagaban, el mayor se aferraba a esa idea, a esa promesa que solo él entendía. «Vamos a estar bien», murmuraba para sí mismo, aunque sabía que las probabilidades no estaban a su favor. En esas noches largas y frías, cuando el silencio cubría el pueblo, ambos compartían algo más que el dolor. Compartían un lazo inquebrantable, un amor que solo aquellos que han perdido todo podrían entender. Era esa conexión lo que les daba la fuerza para resistir, para seguir adelante a pesar de todo. ¿Cuántas veces más podrían resistir así? Nadie lo sabía, ni ellos mismos. Pero cada vez que el pequeño temblaba de frío, el mayor lo abrazaba con más fuerza, como si su propio calor fuera suficiente para enfrentar la adversidad. Esa fuerza silenciosa los mantenía vivos, aunque fuera apenas un hilo. Los días pasaban, y cada jornada era un desafío más, una prueba que parecía no tener fin. Caminaban por las calles sin rumbo, sin un destino claro, pero con la firme convicción de que juntos podrían superar cualquier cosa. Al verlos, cualquiera pensaría que eran solo dos cachorros callejeros, pero había algo en sus ojos, una tristeza profunda que contaba historias de amor, de sacrificio y de supervivencia. Esa tristeza que reflejaba todo lo que habían pasado, todo lo que habían perdido. ¿Cómo es que seguían luchando? Quizás ni ellos mismos lo sabían, pero en su silencio había una fuerza que nadie podía entender. Cada vez que encontraban un rincón tranquilo, el mayor permitía que el pequeño descansara. Era como si el mundo entero se detuviera en esos momentos, como si nada más importara. Sabía que esos minutos eran preciosos, que cada segundo de descanso les daba una pequeña esperanza para el siguiente día. Se miraban en silencio, y el mayor acariciaba al pequeño con su hocico, recordándole que no estaba solo. Era una promesa silenciosa que se repetía una y otra vez. «No te dejaré». Esa era la única certeza en su vida, y eso era suficiente para mantenerlos en pie. Pasaron días en esa rutina dolorosa, donde cada paso parecía una hazaña, y cada noche una prueba de resistencia. El más viejo, aunque agotado, siempre encontraba fuerzas para levantarse y seguir adelante, cargando con la responsabilidad de proteger al pequeño. Y cada vez que el sol se ponía, sentía que se enfrentaban a una nueva batalla. El hambre era un enemigo implacable que los debilitaba poco a poco,
y el frío, como una sombra, lo seguía en cada rincón. Sin embargo, el mayor nunca mostraba miedo frente a su hermano, como si su única misión en la vida fuera mantenerlo a salvo. Una tarde, bajo el cielo nublado, los dos se detuvieron junto a un río. El pequeño, débil y tembloroso, se acercó a beber, pero sus patitas resbalaron y casi cayó al agua. El mayor, alarmado, lo sujetó con su hocico y lo arrastró de vuelta a tierra firme. Sus ojitos llenos de terror reflejaban el miedo de perderlo. Para él, el pequeño era su familia, su razón para seguir luchando. En ese momento, el mayor comprendió que su papel era ser el protector, el que nunca podría flaquear. Aunque a veces, en silencio, se preguntaba cuánto más podrían soportar. Se refugiaron en una cueva abandonada que encontraron cerca del río. Esa noche, el sonido del agua les dio un poco de calma, un susurro que parecía arrullarlos después de tantas noches de frío y silencio. Se acurrucaron juntos, como siempre, y el mayor envolvió al pequeño con su cuerpo para protegerlo del viento helado que entraba por la entrada de la cueva. En sus sueños, el pequeño a veces movía sus patitas, como si estuviera corriendo. Tal vez soñaba con un lugar cálido, con una vida sin dolor. Y el mayor, al verlo, solo podía desear que algún día sus sueños se hicieran realidad. Al día siguiente, con el amanecer, volvieron a caminar. El mayor llevaba al pequeño muy cerca, mirándolo de reojo para asegurarse de que no cayera de nuevo. Caminaban despacio, cada uno concentrado en sus propios pasos, pero unidos por un lazo invisible que los mantenía firmes. Se toparon con otros perros callejeros en el camino, pero el mayor siempre se ponía delante para proteger al pequeño. Sabía que el mundo afuera era duro, y él era lo único que se interponía entre su hermano y el peligro. El amor, a veces, significa sacrificio, y para el mayor, ese sacrificio era su día a día. A medida que avanzaban, el sol empezaba a quemar sus patitas en el suelo caliente. Pero el mayor nunca se detenía, y cuando veía que el pequeño ya no podía seguir, le daba un empujón suave con su hocico, alentándolo a seguir adelante. El cansancio se hacía más y más pesado, pero el mayor sabía que no había opción de detenerse. Quizás nunca sabrían si alguien los ayudaría, pero mientras tuvieran fuerzas, no dejarían de buscar. A lo lejos, veían el horizonte, y el mayor siempre miraba hacia él, como si en algún punto lejano pudiera encontrar el final de su sufrimiento. Las noches se volvían más frías y las madrugadas, cada vez más duras. Cada vez que amanecía, ambos sentían el peso de la vida en las calles. Pero mientras tuvieran el uno al otro, el mayor nunca se permitiría flaquear. Al ver al pequeño dormir, su respiración suave, a veces frágil, se convertía en su motivo para resistir. Y en esos momentos, cuando el mundo estaba en silencio, el mayor encontraba consuelo en saber que estaba cumpliendo su promesa de cuidar a su hermano. Incluso si el destino parecía no tener piedad, él se aferraba a esa promesa con cada latido de su corazón. Un día, mientras caminaban cerca de una gran carretera, vieron pasar autos a toda velocidad. El ruido los asustaba, pero necesitaban seguir adelante. El mayor tomó al pequeño de la patita y lo llevó hacia un rincón más seguro. Era como si, en cada paso, él entendiera que el peligro estaba en todos lados, y solo él podría mantenerlos a salvo. Sabía que el camino era incierto, que los riesgos eran muchos, pero nunca soltaba al pequeño. Ese era su único objetivo en la vida: protegerlo de cualquier peligro, incluso si eso significaba enfrentarse al mundo entero. La gente los miraba de reojo, algunos con indiferencia, otros con algo de compasión, pero nadie se detenía a ofrecer ayuda. Era como si sus vidas no importaran, como si fueran invisibles. Sin embargo, el mayor no se dejaba afectar por esa indiferencia. Había aprendido a luchar solo, a encontrar fuerza en la soledad, y mientras su hermano pequeño lo miraba con ojos confiados, él encontraba un motivo para seguir caminando, para no dejarse vencer por la tristeza. En esos ojos inocentes, el mayor veía un reflejo de esperanza, una razón para seguir buscando un lugar en el mundo. Esa misma tarde, cuando el sol empezaba a esconderse, los dos se refugiaron bajo un árbol grande. El mayor se echó sobre el pasto, exhausto, y el pequeño se recostó a su lado, apoyando su cabecita en el lomo de su hermano.
Era un momento de paz, de esos que parecían tan escasos en su vida. El mayor, mientras miraba las estrellas que empezaban a aparecer en el cielo, sentía una extraña calma. Aunque no sabían lo que el futuro les deparaba, estaban juntos, y eso era lo único que importaba. En su silencio, el mayor repetía una y otra vez: «Mientras estemos juntos, nada nos vencerá». Había llegado el momento en que las fuerzas del mayor empezaban a flaquear. Sus patitas ya no respondían como antes, y el dolor en sus huesos se hacía insoportable. Pero, cada vez que miraba al pequeño, encontraba una razón para seguir, un impulso que lo empujaba hacia adelante. Sin embargo, ese día era diferente. El cansancio parecía más fuerte que nunca, y la calle más implacable. A medida que avanzaban, el mayor comenzaba a cuestionarse si realmente podrían soportar un día más en esa batalla sin fin. Las dudas lo consumían, y una tristeza profunda nublaba su mirada. Ese día, el pequeño notó el cambio en su hermano. Lo miraba con esos ojos tiernos y preocupados, como si supiera que algo andaba mal. Se acurrucó junto a él, dándole un ligero empujón con su nariz, como si quisiera transmitirle fuerzas. El mayor, sintiendo el cariño de su hermano, respiró hondo, tragándose el dolor. No podía permitir que el pequeño viera su debilidad, no cuando su hermano lo miraba como si fuera su única esperanza en el mundo. Era una presión enorme, pero al mismo tiempo, ese amor que compartían era lo único que los mantenía vivos. Mientras avanzaban por una calle polvorienta, sintieron el peso de las miradas de la gente. Algunos se detenían a observarlos, quizás compadecidos, pero nadie se acercaba realmente. Ellos eran solo dos cachorros más en el mundo, dos sombras que apenas se notaban en el ruido de la ciudad. Pero para el pequeño, su hermano mayor era un héroe, un protector que nunca lo abandonaría. En medio de ese abandono, el amor que se tenían era un refugio, una pequeña chispa de esperanza en un mundo tan frío. A veces, el mayor se preguntaba cómo era posible que, a pesar de tanto dolor, aún tuvieran fuerza para seguir. En un momento de descanso, se recostaron bajo un árbol viejo, sus cuerpos exhaustos y sus corazones agitados. La brisa fresca de la tarde les daba un breve respiro, y por un instante cerraron los ojos, imaginando que estaban en otro lugar, un lugar donde el hambre y el dolor no existieran. Para el mayor, cada momento de descanso era una bendición, un instante en el que podía recuperar fuerzas, aunque fuera por un segundo. Su mente vagaba entre recuerdos y sueños, entre el deseo de un hogar y la realidad cruel de las calles. Pero la presencia del pequeño a su lado le daba una calma inexplicable. La tarde avanzaba, y el sol comenzaba a ocultarse, bañando el cielo en tonos de rojo y naranja. El pequeño, cansado, se acurrucó sobre el lomo del mayor, como buscando calor y seguridad. El mayor, aunque agotado, lo abrazó con sus patitas, prometiéndole en silencio que nunca lo dejaría solo. En ese momento, el dolor parecía desaparecer, y ambos se quedaron en un abrazo eterno, como si ese fuera su último refugio en el mundo. Había algo mágico en ese silencio compartido, una promesa silenciosa de que, pase lo que pase, se tendrían el uno al otro. Justo cuando parecía que el mundo los había olvidado, una anciana se acercó a ellos. Llevaba una canasta en la mano, y su mirada era suave y compasiva. Los dos cachorros la miraron, sorprendidos, sin entender qué estaba pasando. La anciana se agachó y les ofreció un pedazo de pan. El mayor, desconfiado al principio, olfateó el pan antes de tomarlo con cuidado y dárselo al pequeño. Para ellos, era un milagro, una señal de que, tal vez, aún quedaba bondad en el mundo. El pequeño devoró el pan, y el mayor lo miraba, con el corazón latiendo fuerte de emoción. La anciana se quedó observándolos un momento, y sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y ternura. Era como si viera en ellos algo que otros no podían ver, como si comprendiera el dolor y la lucha que habían vivido. Sin decir una palabra, extendió la mano y acarició al mayor. Él, al sentir el toque de su mano cálida, cerró los ojos, dejándose llevar por ese gesto de cariño que hacía tanto tiempo no experimentaba. Para el pequeño, era como ver un sueño hecho realidad. Por fin, alguien los veía, alguien les daba una caricia sincera.
Con delicadeza, la anciana los tomó en sus brazos y los llevó a su hogar, una pequeña casita a las afueras del pueblo. Era un lugar humilde, pero acogedor, con una chimenea encendida que llenaba el ambiente de calor. Los cachorros, aún desconfiados, miraban todo a su alrededor, como si fuera demasiado bueno para ser real. El mayor, aunque dudoso, decidió confiar, solo por ver la felicidad en los ojos de su hermano menor. En ese instante, comprendió que quizás, después de tanta oscuridad, finalmente habían encontrado un rayo de luz. Al llegar a la casita, la anciana los colocó suavemente en una camita improvisada cerca del fuego. El pequeño, emocionado, se acomodó de inmediato, cerrando los ojos con una sonrisa en su carita. El mayor lo observaba, con el corazón lleno de una paz que jamás había sentido. A su lado, la anciana los miraba, susurrándoles palabras dulces, como si fueran sus propios hijos. Para el mayor, aquello era un sueño, una realidad tan lejana que le costaba creer que realmente estaba sucediendo. Pero al ver la felicidad de su hermano, supo que, por primera vez, estaban en un lugar seguro. En la seguridad de ese nuevo hogar, el mayor finalmente pudo descansar, soltando un suspiro de alivio que había guardado durante tanto tiempo. La chimenea crepitaba suavemente, y el calor llenaba el ambiente, envolviéndolos en un abrazo que jamás habían conocido. El pequeño dormía profundamente, y el mayor, al verlo tan tranquilo, sintió que todo el sufrimiento había valido la pena. Allí, en esa pequeña casita, encontraron algo que nunca habían tenido, un hogar, un lugar donde, al fin, podían dejar de luchar, aunque fuera por un momento. La anciana, sentada junto a ellos, los miraba con una ternura infinita. Sabía que esos dos cachorros habían pasado por mucho, y en su corazón decidió que nunca los dejaría volver a la calle. Para ella, ellos eran su nueva familia, una razón para llenar sus días de amor y cuidado. Y así, en medio de la noche, mientras el pueblo dormía, los dos cachorros finalmente encontraron paz. La paz que tanto habían buscado, la calma que merecían después de una vida de dolor. Ahora, sabían que nunca más estarían solos, que siempre tendrían un hogar al que regresar. Los días pasaron, y poco a poco, los dos cachorros comenzaron a adaptarse a su nuevo hogar. Cada mañana, al despertar, el pequeño miraba alrededor, como si aún no creyera que estaban ahí, en una camita cálida y segura. El mayor, observando a su hermano feliz, sentía que al fin podía respirar tranquilo. Era una paz desconocida, como si el peso de la calle hubiera desaparecido de sus patitas cansadas. En el corazón del mayor, algo florecía, una sensación de gratitud que nunca antes había experimentado. Sabía que, después de tanta oscuridad, habían encontrado un refugio. La anciana se había convertido en la figura más querida para ellos. Cada día, les daba comida, agua fresca y, sobre todo, les brindaba el cariño que tanto les había faltado en la calle. Ella los trataba con una paciencia infinita, hablándoles con dulzura, como si fueran sus propios hijos. Para los cachorros, la anciana era como un ángel, alguien que llegó a sus vidas justo cuando más lo necesitaban. Y a su lado, aprendieron a confiar de nuevo, a sentirse seguros y amados. El pequeño, quien siempre había sido más frágil, comenzó a recuperar fuerzas, y el mayor, al verlo correr y jugar, sentía que su misión en la vida estaba completa. Sin embargo, el mayor nunca olvidó las noches frías y los días de hambre que habían vivido juntos en la calle. A veces, en las noches tranquilas, miraba por la ventana hacia la oscuridad, recordando esos momentos difíciles. No podía evitar sentir un nudo en el pecho, una mezcla de alivio y tristeza. Pero al girar la cabeza y ver a su hermano dormido junto a la anciana, recordaba que, al final, todo había valido la pena. Era un recordatorio de que, aunque la vida les había sido dura, nunca se habían rendido. Y ahora tenían la recompensa de todo su sacrificio, un hogar y una familia. El pequeño, que cada vez se sentía más fuerte, empezó a mostrar una personalidad juguetona y alegre. Corría por la casa, persiguiendo sus propios pasos, y la anciana lo miraba entre risas. Para el mayor, ver a su hermano feliz era el mayor regalo que la vida le había dado.
Se sentía como un guardián, alguien que había cumplido su misión de protegerlo y llevarlo a un lugar seguro. A veces, se unía a los juegos, aunque sus patitas ya no tuvieran la misma energía. Pero en su corazón había una alegría pura, una paz que nunca había sentido. Ahora, la vida les sonreía. Con el tiempo, los dos cachorros dejaron de mirar con miedo cada vez que alguien se acercaba. Aprendieron a confiar en el amor de la anciana y a entender que ya no necesitaban protegerse del mundo. Para el mayor, este aprendizaje fue un proceso más lento, pues las cicatrices de la calle aún estaban frescas en su corazón. Pero con cada caricia de la anciana, cada bocado de comida y cada noche en una cama caliente, esas heridas comenzaron a sanar. Era como si, poco a poco, el amor de la anciana les diera una nueva vida, una segunda oportunidad que jamás habrían imaginado. Una tarde, mientras los tres descansaban juntos en el porche de la casa, el mayor se acurrucó junto a la anciana y el pequeño. El sol se ocultaba en el horizonte, llenando el cielo de colores cálidos. En ese momento, el mayor sintió que había encontrado su lugar en el mundo, un lugar donde finalmente podía descansar y ser feliz. La anciana, acariciando su cabeza, le susurró palabras de amor, como si entendiera que él había sido el protector, el héroe silencioso que había cuidado de su hermano. Era un instante de paz que quedaría grabado para siempre en el corazón del mayor. Conforme los días pasaban, el mayor y el pequeño se volvieron inseparables de la anciana. Era como si los tres compartieran un lazo especial, un vínculo que iba más allá de las palabras. La anciana, a su manera, también había encontrado en ellos una razón para seguir adelante. Cada día, les hablaba de sus recuerdos, de los días de su juventud, y los cachorros, aunque no entendían todas sus palabras, sentían el amor en cada uno de sus gestos. Era como si, juntos, hubieran formado una familia, una pequeña pero fuerte, unida por el cariño y la compasión. El pequeño, que antes parecía tan frágil, ahora corría con energía, explorando el jardín y jugando entre las flores. Cada rincón de la casa era una nueva aventura para él, un lugar donde podía ser feliz sin miedo. El mayor, aunque más tranquilo, lo seguía con la mirada, disfrutando de cada momento de su hermano. La vida, que había sido tan dura para ellos, ahora les ofrecía instantes de pura alegría. Y el mayor, con el corazón lleno de gratitud, se prometió a sí mismo que disfrutaría cada día al lado de su hermano y de la anciana. Una noche, mientras la anciana los arropaba en sus mantitas, el mayor la miró con ojos llenos de amor y agradecimiento. En ese momento, comprendió que no solo él había salvado a su hermano, sino que también la anciana los había salvado a ambos. Era una lección de vida que nunca olvidaría, una prueba de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza. La anciana, sonriendo, les susurró que siempre estarían juntos, y los dos cachorros, acurrucados, se dejaron llevar por el sueño con una paz que nunca antes habían conocido. El tiempo continuaba su marcha, y con cada día, los cachorros se sentían más seguros en su nuevo hogar. Ahora, al despertar, el pequeño no miraba a su alrededor con miedo, sino con una alegría genuina, sabiendo que estaba en un lugar donde nada malo le pasaría. Su hermano mayor lo observaba desde su rincón favorito, una pequeña manta junto a la chimenea, y en su mirada había un brillo de satisfacción. Después de tanto tiempo en la calle, al fin podía relajarse. Era una sensación extraña y hermosa, como si una parte de su corazón cansado comenzara a sanar poco a poco. La anciana, que ahora era su familia, los cuidaba con una ternura infinita. Cada mañana les preparaba algo especial para comer, y mientras se sentaba a su lado, les contaba historias de su juventud, de los años en que ella también había conocido la soledad. Aunque los cachorros no comprendían cada palabra, sentían el amor en su voz y la calidez en sus manos. Era como si sus historias fueran un puente entre sus corazones, una manera de sanar las heridas que todos llevaban en el alma. Los cachorros sabían que ella también había sido rescatada, y en ese entendimiento silencioso, nació una conexión profunda. El pequeño, con su espíritu travieso, pasaba las tardes explorando el jardín, persiguiendo mariposas y olfateando cada rincón. Para él, cada nuevo descubrimiento era motivo de alegría, una celebración de la vida que tanto habían sufrido en la calle.
Su hermano mayor lo seguía con la mirada, a veces con una sonrisa en sus ojos cansados. Verlo tan feliz era su mayor recompensa, un recordatorio de que todas las noches frías y los días de hambre habían valido la pena. En su corazón, el mayor sabía que había cumplido su misión, que había protegido a su hermano y lo había llevado a un lugar seguro. Por las noches, los tres se sentaban en el porche, observando el cielo estrellado en un silencio lleno de paz. La anciana, con una manta sobre sus hombros, acariciaba las cabezas de los cachorros, y ellos, acurrucados a su lado, sentían el amor que llenaba el aire. Era un momento que todos atesoraban, un ritual que se había convertido en el símbolo de su unión. Para los cachorros, cada caricia era una promesa de que nunca volverían a estar solos, y en sus pequeños corazones, esa certeza los llenaba de una felicidad pura, una alegría que pocas veces habían sentido. A veces, el mayor miraba al pequeño y recordaba los días en que luchaban por sobrevivir en las calles, los días en que el hambre y el frío eran sus únicos compañeros. Pero al ver a su hermano dormir tan tranquilo, envuelto en la calidez del hogar, sentía que había encontrado su propósito en la vida. Todo lo que habían pasado, cada sacrificio, cada noche en vela, los había llevado a este momento de paz. Y en ese pensamiento, el mayor encontraba una serenidad que jamás había conocido. Sabía que, pase lo que pase, siempre estarían juntos, compartiendo ese amor que los había salvado. La anciana, por su parte, también encontraba consuelo en sus nuevos compañeros. Ellos le habían devuelto una razón para despertar cada día con una sonrisa, un propósito que hacía tiempo había perdido. Les hablaba de cómo la vida la había llevado por caminos difíciles, de las personas que amó y perdió, y en cada palabra, los cachorros percibían el peso de sus recuerdos. Pero ahora, la tristeza de la anciana se había transformado en gratitud, y en sus ojos había una chispa de esperanza que los cachorros entendían bien. Habían sido rescatados, pero también ellos la habían rescatado a ella. El pequeño, que siempre encontraba alegría en cada rincón del hogar, comenzó a sentirse más confiado, explorando no solo el jardín, sino también el mundo más allá de la cerca. Al principio, el mayor lo seguía de cerca, cuidándolo como siempre había hecho. Pero con el tiempo, empezó a relajarse, a confiar en que ahora estaban a salvo y que su hermano podía ser libre, sin temores. Era como si el mayor también aprendiera a dejar atrás sus miedos, a disfrutar de la seguridad que tanto les había costado alcanzar. En cada paso que el pequeño daba, el mayor encontraba una lección de valentía. Una tarde, mientras jugaban en el jardín, la anciana los llamó, sosteniendo en sus manos una pequeña sorpresa, 2 collares, uno para cada uno. Les puso los collares con cuidado, y al verlos, no pudo evitar soltar una lágrima de felicidad. Para ella, esos collares eran un símbolo de pertenencia, una prueba de que los cachorros ya no eran solo unos perros de la calle, sino sus compañeros de vida. Los cachorros, al sentir el suave peso de los collares, miraron a la anciana con ojos llenos de gratitud. Sabían que, con ese gesto, ella les estaba diciendo que eran parte de su familia para siempre. El mayor, al ver el collar en su cuello, sintió una emoción profunda, una mezcla de alegría y alivio. Era como si, por primera vez, realmente perteneciera a un lugar, como si tuviera un hogar. El pequeño, por su parte, no dejaba de saltar de felicidad, moviendo la cola y ladrando con entusiasmo. Para ellos, esos collares eran más que un simple accesorio. Eran una promesa de amor y de lealtad. En ese momento, entendieron que nunca volverían a estar solos, que siempre tendrían un lugar al que regresar. Y en sus corazones, esa certeza los llenó de una paz infinita. Al caer la noche, la anciana los arropó en sus mantas, susurrándoles palabras de amor y ternura. Los cachorros, acurrucados, cerraron los ojos sintiendo una felicidad que nunca habían imaginado posible. El mayor, con su hermano a su lado, pensó en todo lo que habían pasado juntos, en cada obstáculo superado y en cada sacrificio hecho. Ahora, ese pasado doloroso era solo un recuerdo lejano, una sombra que quedaba atrás. Porque en el presente tenían todo lo que necesitaban, un hogar, una familia y un amor que los unía para siempre.
Con el paso de los días, la rutina en la pequeña casa se volvió un remanso de paz para los cachorros. Cada mañana, la anciana abría la puerta y los dos corrían hacia el jardín, donde el sol de la mañana los envolvía en su cálido resplandor. El pequeño saltaba con alegría, persiguiendo mariposas y escarbando la tierra con sus patitas. Para él, todo era nuevo, una aventura que apenas comenzaba. El mayor, con una calma serena, lo seguía de cerca, disfrutando de cada segundo en aquel lugar que ahora podían llamar hogar. Y en sus miradas, el agradecimiento hacia la anciana era infinito. La anciana, que los observaba desde la puerta con una sonrisa, sentía que su vida había recuperado un sentido especial. Ellos eran su nueva familia, una compañía inesperada que había llenado de color sus días. Los miraba jugar y, en sus ojos, una mezcla de ternura y nostalgia la hacía suspirar. Para ella, estos cachorros no eran solo animales, eran sus compañeros, aquellos que la hacían recordar que el amor puede sanar cualquier herida. Sabía que, al igual que ellos, ella también había encontrado una segunda oportunidad, un motivo para levantarse cada día con una sonrisa. Una tarde, mientras el sol se escondía detrás de las montañas, la anciana decidió llevarlos a pasear al campo cercano. Con pasos lentos, caminaron entre los árboles, sintiendo la frescura de la brisa y el crujido de las hojas bajo sus patitas. Los cachorros miraban todo con curiosidad, sus narices olfateando cada aroma, sus orejitas atentas a cada sonido. Para ellos, aquel lugar era como un paraíso, un espacio en el que podían correr sin miedo, libres y felices. El mayor, al ver a su hermano disfrutar de cada rincón, se sentía pleno, como si todos sus sacrificios hubieran valido la pena. Durante el paseo, la anciana les hablaba suavemente, como si estuviera contando secretos que solo ellos podrían entender. Les contaba sobre su vida, sobre las personas que había amado y los lugares que había conocido. Y aunque los cachorros no entendían cada palabra, sentían el amor y la nostalgia en su voz. Para el mayor, esas historias eran como un puente que unía sus corazones, una manera de decirles que, a pesar de todo, la vida podía ser bella. En ese momento, él comprendió que el amor no solo era protección, sino también compartir, y que la anciana les había dado más de lo que ellos podían imaginar. Al regresar a casa, la anciana preparó una cena especial para los tres. Colocó sus platitos en el suelo. Mientras ellos comían, ella los observaba con una expresión de paz. Para ella, cada comida compartida era un recordatorio de lo afortunada que era de tenerlos en su vida. Y mientras los cachorros disfrutaban de cada bocado, el mayor levantaba la mirada de vez en cuando, como para asegurarse de que todo era real. A veces, las heridas del pasado parecían querer regresar, pero el calor del hogar y el amor de la anciana las disipaban poco a poco, como un suave susurro que les decía que estaban a salvo. Por las noches, mientras la anciana leía junto a la chimenea, los cachorros se acurrucaban a sus pies, disfrutando del calor del fuego y de la tranquilidad de la casa. El pequeño dormía profundamente, su respiración suave y acompasada, mientras que el mayor, con un ojo medio abierto, vigilaba el ambiente, cuidando a su familia como siempre había hecho. Aunque ahora estaba seguro, su instinto protector permanecía intacto. Sabía que su misión en la vida siempre sería cuidar de su hermano, y ahora, también de la anciana que les había dado un hogar. Con el tiempo, el mayor empezó a relajarse, permitiéndose a sí mismo confiar por completo. Cada noche, mientras la anciana le susurraba palabras dulces, él sentía que su corazón se llenaba de una paz que jamás había conocido. Ya no necesitaba preocuparse por el mañana, porque sabía que, pase lo que pase, siempre tendrían un lugar en el que serían amados. Esa certeza era un bálsamo para su alma, una respuesta a todas las preguntas que alguna vez había tenido sobre el porqué de su existencia. Ahora, su única preocupación era disfrutar cada momento, cada caricia, cada susurro. Un día, la anciana les preparó una sorpresa. Les había construido una pequeña casita en el jardín, justo al lado de las flores que tanto amaban. Los cachorros, al ver su nuevo refugio, corrieron hacia él con emoción, olfateando cada rincón. Era un espacio hecho con amor, con mantas suaves y un pequeño tejado que los protegería de la lluvia. Para ellos, esa casita era mucho más que un refugio.
Era una prueba de que siempre estarían juntos. El mayor se recostó en su camita, observando a su hermano y sintiendo que, por fin, la vida les había dado el lugar que tanto habían buscado. La anciana, desde la puerta, los miraba con lágrimas en los ojos. Sabía que esos cachorros habían cambiado su vida de una manera que jamás había imaginado. Con ellos, sus días se llenaron de alegría y propósito, y cada momento a su lado era una bendición. Para ella, el amor que compartían era un regalo, una prueba de que la bondad existe y de que, a veces, el destino nos da una segunda oportunidad. Ellos no solo eran sus mascotas, eran su familia, sus compañeros, los guardianes de su corazón. Y mientras los observaba, sabía que nunca los dejaría. Esa noche, mientras la anciana les arropaba en su casita del jardín, los cachorros la miraron con ojos llenos de amor y gratitud. Sabían que habían encontrado en ella todo lo que alguna vez desearon: un hogar, un refugio, una familia. El mayor, acurrucado junto al pequeño, cerró los ojos, sintiendo una paz profunda que lo envolvía. En su corazón solo había gratitud, una certeza de que, a pesar de todo, la vida les había dado un final feliz. Y así, entre susurros y caricias, los tres se dejaron llevar por el sueño, sabiendo que siempre estarían juntos, sin importar el tiempo ni la distancia. La vida en la casa de la anciana se había vuelto un verdadero paraíso para los cachorros. Cada día estaba lleno de momentos de paz y de ternura, un contraste enorme con aquellos días de frío y hambre en las calles. El pequeño, que solía ser tímido y frágil, ahora corría feliz por todo el jardín, lleno de energía y alegría. Sus ojitos brillaban como nunca antes, y su pelaje, ahora suave y limpio, reflejaba el cuidado y el amor que recibía a diario. Para él, cada rincón de la casa era una aventura, un lugar donde descubrir nuevas sensaciones y donde cada día se sentía más seguro y amado. El mayor, aunque más tranquilo, también disfrutaba de cada instante. Lo veías tumbado al sol, disfrutando del calor en su lomo, o simplemente observando a su hermano menor con una mirada llena de orgullo y satisfacción. Sabía que su misión de protegerlo se había cumplido. Ahora, su hermano tenía una vida segura y feliz, y eso era lo que más le importaba. A veces, mientras el pequeño jugaba, el mayor se acercaba a la anciana y se acurrucaba a su lado, como agradeciéndole en silencio por haberles dado una segunda oportunidad en la vida. Para él, ella era su ángel, su salvadora. Un día, mientras jugaban en el jardín, el pequeño encontró una mariposa y comenzó a perseguirla, corriendo entre las flores. La anciana y el mayor lo observaban desde la distancia, con una sonrisa en sus rostros. Ver al pequeño tan feliz era un recordatorio de todo lo que habían superado juntos. Cada paso, cada sonrisa del pequeño, era un logro compartido, una victoria sobre el dolor y el abandono que alguna vez los rodeó. La anciana, con sus manos sobre el mayor, le susurró al oído: «Hiciste un buen trabajo. Él está feliz gracias a ti». Y el mayor, al escuchar esas palabras, sintió una paz que llenaba su corazón. Con el paso de los días, el mayor comenzó a relajarse aún más, permitiéndose disfrutar plenamente de la vida tranquila que tanto les había costado alcanzar. Ahora se sentía en paz, sin la necesidad constante de estar alerta, sin el miedo que solía sentir cada vez que alguien se acercaba. A su lado, la anciana siempre le recordaba que estaba seguro, que nunca tendría que volver a las calles. Para él, esas palabras eran un bálsamo, un consuelo que calmaba cualquier duda que pudiera tener. Y cada vez que el pequeño se acercaba a él, moviendo la cola de alegría, el mayor sabía que estaba en el lugar al que siempre había pertenecido. En las noches, mientras la anciana los acariciaba antes de dormir, los tres compartían una conexión especial, una paz que llenaba el hogar de calidez. A veces, el mayor recordaba las noches frías en la calle, los momentos en los que pensaba que no lo lograrían. Pero ahora, al ver a su hermano dormir tan tranquilo, sabía que todo ese sufrimiento había tenido un propósito. Era una lección de vida que nunca olvidaría. La importancia de luchar por los que amas, de no rendirse aunque las dificultades parezcan insuperables. Y ahora, junto a la anciana y el pequeño, esa lección se convertía en una verdad tangible. La anciana, que encontraba en ellos una compañía invaluable,
También aprendía de sus pequeños amigos. A su lado, redescubría el valor de la paciencia, la importancia de dar amor sin esperar nada a cambio. Cada día, al verlos jugar y descansar en su hogar, recordaba lo frágil que es la vida, pero también lo fuerte que puede ser el amor. Para ella, estos cachorros eran un recordatorio constante de que el amor tiene el poder de transformar cualquier dolor, cualquier tristeza. Y así, juntos, los tres construían una familia unida, una familia que compartía un lazo inquebrantable. Una tarde, mientras paseaban juntos por el campo, la anciana se detuvo y miró el horizonte. Los cachorros, sin entender, se sentaron a su lado, observando en silencio. Para ella, ese momento era un regalo, una oportunidad de agradecerle a la vida por haberle dado una segunda oportunidad de amar. Con sus manos sobre la cabeza de cada uno, la anciana les susurró palabras de gratitud, recordándoles lo importantes que eran para ella. Y aunque los cachorros no entendían cada palabra, sentían en sus corazones el amor de la anciana, un amor puro y sincero que los hacía sentirse parte de algo más grande. El pequeño, moviendo la cola de felicidad, miraba a su hermano mayor como pidiendo su aprobación, y el mayor, con una sonrisa en sus ojos, se acercaba a él, dándole un suave empujón en señal de cariño. Era un gesto sencillo, pero lleno de significado. Para ellos, esa complicidad era un lenguaje que no necesitaba palabras. En cada mirada, en cada abrazo, se transmitía un amor que iba más allá de las experiencias pasadas. Sabían que su historia no era una historia común, y que habían encontrado en la anciana una guía, una luz que los había guiado hacia una vida mejor. La anciana, al ver la conexión que compartían, sentía una paz profunda. Sabía que estos cachorros habían traído a su vida una alegría que nunca había imaginado. Para ella, no solo eran sus compañeros, sino sus guardianes, aquellos que cuidaban de su corazón con cada gesto de amor. Y mientras los observaba jugar, entendía que ellos habían llegado a su vida para recordarle la importancia de la gratitud, de valorar cada instante. Eran como dos pequeños ángeles que la acompañaban en sus días, que la llenaban de paz y felicidad con su sola presencia. Al caer la noche, la anciana los llevó a su casita en el jardín y los arropó con una manta suave, asegurándose de que estuvieran cómodos y calentitos. Los cachorros, acurrucados uno junto al otro, la miraron con ojos llenos de amor y gratitud, como si supieran que habían encontrado en ella un hogar. El mayor, observando a su hermano dormirse tranquilamente, sintió una gratitud infinita. Sabía que la vida les había dado una segunda oportunidad y que habían encontrado en la anciana una familia. Y mientras cerraba los ojos, susurró en su corazón una promesa silenciosa: cuidar de su hermano y de la anciana para siempre. Los días pasaban, y en aquella pequeña casa, la vida seguía su curso lleno de paz y amor. La anciana y los cachorros habían creado una rutina especial, un ritmo de vida que les daba tranquilidad y felicidad. Cada amanecer era un nuevo comienzo, y cada noche, una despedida llena de promesas para el día siguiente. El pequeño ya no era el cachorro tímido que había llegado a la casa. Ahora, con cada paso, irradiaba una confianza que contagiaba a todos. El mayor, aunque más calmado, también se había transformado, encontrando en su nueva familia un refugio que jamás había imaginado posible. La anciana, cada vez más unida a sus fieles compañeros, encontraba en ellos una alegría que llenaba de luz sus días. Cada caricia, cada mirada que intercambiaba con los cachorros, fortalecía un lazo que iba más allá de las palabras. Para ella, estos cachorros eran un regalo de la vida, una segunda oportunidad para recordar que el amor y la lealtad pueden sanar cualquier herida. Al mirarlos, sentía una gratitud infinita, un amor tan profundo que, en silencio, les prometía que siempre los cuidaría. Y los cachorros, acurrucados a su lado, le devolvían esa promesa en cada mirada. Una tarde, mientras descansaban en el porche, la anciana recordó en voz alta cómo había sido su vida antes de que ellos llegaran. Hablaba de los años de soledad, de los días en que su casa estaba vacía y sus noches eran frías. Los cachorros, aunque no entendían cada palabra, sentían el dolor y la tristeza en su voz. Y mientras escuchaban en silencio, parecían comprender que ellos también habían llegado a su vida para darle una razón para seguir adelante.
Para ellos, la anciana era más que su protectora. Era la persona que les había dado un hogar, una familia, la que les había mostrado que la bondad aún existía en el mundo. El mayor, observando a la anciana, se acercó a ella, apoyando su cabeza en su regazo. Era un gesto de gratitud, una manera de decirle que ellos siempre estarían a su lado. La anciana, acariciando su cabeza, le susurró palabras dulces, como si fueran promesas de amor eterno. En ese momento, el pequeño se unió al abrazo, acurrucándose junto a ellos, como si entendiera que, pase lo que pase, siempre estarían juntos. Era una escena llena de ternura, un momento que reflejaba la unión y la fortaleza que compartían. Sabían que no importaba lo que el futuro les deparara, siempre tendrían ese amor que los había unido. En esas noches tranquilas, mientras la anciana les arropaba en su casita del jardín, los cachorros sentían una paz profunda, una certeza de que nunca más tendrían que enfrentar la oscuridad solos. Cada uno de ellos había encontrado un propósito, un motivo para seguir adelante. Para el mayor, ese propósito era cuidar de su hermano y de la anciana, protegerlos y amarlos como siempre había hecho. Y para el pequeño, la vida era una celebración, un regalo que ahora entendía en toda su plenitud. Sabían que habían llegado a un punto en sus vidas en que la felicidad era real, palpable, y eso era suficiente para ellos. Una noche, mientras las estrellas brillaban en el cielo, la anciana salió al jardín y se sentó junto a su casita, observándolos dormir. Verlos tan tranquilos, tan llenos de paz, le recordaba todo lo que habían pasado juntos. La anciana pensaba en cómo estos cachorros habían llegado a su vida cuando menos lo esperaba, cómo habían transformado sus días y le habían devuelto una alegría que creía perdida. Sentía que el amor que compartían era un milagro, una segunda oportunidad para todos. Con lágrimas en los ojos, acarició a cada uno, agradeciendo en silencio por haberlos encontrado. El mayor, al sentir su toque, abrió los ojos y la miró con una expresión serena. En su mirada, la anciana podía ver la gratitud, la lealtad y el amor que él sentía por ella. Y en ese momento, comprendió que él siempre estaría a su lado, que nunca la abandonaría. Para la anciana, esa certeza era el mayor consuelo, un regalo que llenaba su corazón de paz. Sabía que no importaba cuánto tiempo pasara, los tres siempre estarían unidos. Los cachorros, como guardianes silenciosos, velarían por ella, y ella, como una madre amorosa, cuidaría de ellos con toda su alma. A medida que la noche avanzaba, la anciana les susurraba historias sobre la vida, sobre los caminos que la habían llevado hasta ellos. Los cachorros, atentos, parecían entender cada palabra, cada recuerdo que ella compartía. Sabían que cada historia era una parte de su vida, una vida que ahora compartían juntos. Y en el silencio de la noche, mientras la anciana hablaba, los tres se dieron cuenta de que, aunque el pasado había sido difícil, el presente era un regalo que ninguno de ellos daría por sentado. Cada instante juntos era una bendición, una prueba de que el amor puede transformar cualquier historia. El mayor, sintiendo el peso de esas palabras, se acurrucó junto a la anciana, como si quisiera protegerla incluso en sus sueños. Para él, su misión en la vida siempre sería cuidar de ella y de su hermano, protegerlos y amarlos con todo su corazón. Sabía que la vida les había dado una segunda oportunidad, y él no dejaría que nada ni nadie les arrebatara esa felicidad. Mientras cerraba los ojos, se prometió a sí mismo que siempre estaría ahí, que jamás abandonaría a su familia. Era una promesa silenciosa, una promesa de amor eterno que quedaría grabada en su alma. Esa misma noche, mientras la anciana dormía profundamente, los cachorros, acurrucados uno junto al otro, miraban el cielo estrellado. El pequeño, moviendo la cola con suavidad, le dio un suave empujón a su hermano, como recordándole que estaban juntos. El mayor, con una sonrisa en sus ojos cansados, se acurrucó aún más cerca, sintiendo la calidez de su hermano y el amor que los unía. Sabía que el final de su viaje estaba cerca, que habían encontrado su hogar definitivo. Y en su corazón, una certeza brillaba. Juntos, siempre serían invencibles. A medida que el amanecer se acercaba, los tres permanecían juntos en un abrazo que no necesitaba palabras. La anciana,
Los cachorros, el jardín y el cielo estrellado eran testigos de una promesa, una unión que no se rompería. Sabían que habían llegado al punto culminante de su historia, el momento en el que todo tenía sentido. Y mientras las primeras luces del día iluminaban el horizonte, los tres esperaban un nuevo amanecer, sabiendo que el final de su historia sería uno de amor y gratitud, un final que el destino les había reservado como recompensa. El amanecer trajo consigo una luz suave que llenaba el jardín, envolviendo la casita donde los cachorros dormían profundamente. La anciana, como cada mañana, salió al jardín con una sonrisa tranquila, observando a sus dos compañeros que aún dormían acurrucados. Para ella, ese simple gesto, verlos juntos y en paz, era el mayor regalo que la vida le había dado. Se acercó en silencio, y mientras los acariciaba suavemente, susurró palabras de agradecimiento. Los cachorros, al sentir su toque, abrieron los ojos y la miraron con ese amor incondicional que solo los animales saben dar. Esa mañana fue especial. Los tres, la anciana y los cachorros, salieron a caminar al campo, disfrutando de cada rincón como si fuera una celebración de la vida. El mayor, que siempre había sido el protector, caminaba cerca de la anciana, observando a su hermano pequeño correr libre entre las flores. Para él, ese era el final perfecto de su historia de lucha y sacrificio. Habían encontrado un hogar, un lugar donde podrían vivir sin miedo, rodeados de amor. Y ahora, en cada paso, el mayor llevaba consigo la promesa de cuidar de su familia para siempre. La anciana, conmovida por la lealtad y la unión de los cachorros, se detuvo y los miró con ojos llenos de lágrimas. Comprendía que estos animales no solo le habían dado compañía, sino una lección de vida invaluable. Había aprendido de ellos el verdadero valor de la lealtad, ese compromiso profundo que no exige nada a cambio. Ellos, con sus gestos y su amor incondicional, le recordaban que el cariño sincero y la dedicación pueden superar cualquier adversidad. Eran sus pequeños guardianes, su familia, y cada día le mostraban el poder del amor. El mayor, al ver a la anciana emocionada, se acercó y se recostó en sus pies, como si quisiera decirle que siempre estaría ahí para protegerla. Para él, la lealtad era un acto natural, un reflejo de su amor por aquellos que le dieron una segunda oportunidad. La anciana, acariciando su cabeza, entendió que esa lealtad era más fuerte que cualquier vínculo, una promesa silenciosa que no necesitaba palabras. Ese momento quedaría grabado en su corazón para siempre, un recuerdo que los uniría aún más, demostrando que el amor verdadero no conoce límites. Al regresar a casa, la anciana preparó una comida especial, una pequeña celebración por el tiempo que habían pasado juntos y por todos los días que aún les quedaban. Los cachorros, felices, comían cada bocado con gratitud, y la anciana los miraba con una sonrisa en su rostro. Sabía que esta familia, aunque poco convencional, era la prueba de que el amor y la lealtad pueden encontrarse en cualquier lugar, incluso en las situaciones más inesperadas. Ellos habían sido sus compañeros de vida, sus maestros en el arte de amar sin condiciones. Conforme el día terminaba, la anciana, el mayor y el pequeño se acurrucaron juntos en el porche, observando cómo el sol se ocultaba en el horizonte. El cielo se teñía de colores cálidos, y en ese silencio, los tres sentían una paz profunda, una calma que solo el amor podía brindar. El pequeño, recostado sobre su hermano, miraba a la anciana con una sonrisa en su rostro. Sabía que estaba en casa, que siempre estaría protegido. Y el mayor, con los ojos cerrados, descansaba tranquilo, sabiendo que su misión se había cumplido, que habían encontrado el lugar al que siempre pertenecieron. La anciana, con una mano sobre cada uno de ellos, pensó en todo lo que había aprendido de estos dos cachorros. Le habían enseñado que la lealtad de los animales es pura, sincera, un lazo que no se rompe ni con el tiempo ni con las dificultades. Ellos, con sus miradas y su compañía, le mostraron que el amor verdadero no necesita palabras, solo presencia y dedicación. Ese amor incondicional, esa entrega sin esperar nada a cambio, era el mayor regalo que podía haber recibido. Y así, entre caricias y susurros, agradecía en silencio a la vida por haberlos puesto en su camino. Al despedirse del día, los tres se acurrucaron en la casita del jardín, un lugar que ahora era más que un refugio. Era su hogar,
su espacio seguro. El mayor, antes de dormir, miró a su hermano y a la anciana, y en su corazón sintió una gratitud infinita. Sabía que el destino les había sonreído, que habían encontrado su final feliz. Con sus ojos llenos de amor, cerró los párpados, dejando que el sueño lo envolviera, confiado en que siempre estaría al lado de quienes más amaba. Era el final de un viaje largo y difícil, un final que solo podía escribirse con amor. Así terminó la historia de estos dos cachorros y su protectora, una historia de lealtad, de amor y de segundas oportunidades. Una historia que nos enseña que, en los momentos más oscuros, el amor es la luz que nos guía. Los animales, con su lealtad silenciosa y su cariño sincero, nos muestran el verdadero valor de la familia, de estar ahí para quienes amamos. Porque ellos, sin decir una palabra, nos enseñan lecciones que a veces olvidamos, lecciones de fidelidad, de perseverancia y de esperanza. ¿Y tú? ¿Qué te enseñó esta historia? ¿Alguna vez has sentido el amor y la lealtad de un animal de esta forma? Comparte en los comentarios tu experiencia y cuéntanos cómo los animales han cambiado tu vida. Porque a veces son ellos quienes nos muestran el camino, quienes nos enseñan a amar sin esperar nada a cambio. Esta historia es un homenaje a esa lealtad inquebrantable, a esos lazos que se construyen con el alma.